Bien, continuando con nuestro estudio del lenguaje de la teoría de conjuntos, ¿no? Recordemos que habíamos visto la sintaxis de este lenguaje. Ahora vamos a pasar a estudiar la semántica o la lógica de este lenguaje, ¿no? Entonces aquí lo primero es que vamos a asumir, ¿no?, que todas las fórmulas elementales o son verdaderas o falsas, ¿no? Simplemente vamos a abreviar esto con la letra B, o falsas, lo que se conoce como el principio del tercio excluido. Ahora vamos a definir los valores de verdad para los conectores lógicos, ¿no? O sea, cuando las fórmulas son ya compuestas, estos conectores lógicos van a tener una regla de definición a partir de los posibles valores de verdad de las fórmulas elementales que aparezcan en la fórmula compuesta. Entonces vamos a poner así, ¿no? Negación. Entonces vamos a tener los valores de verdad para la negación mediante una tabla de verdad. La tabla de verdad simplemente es una tabla gráfica donde en la parte izquierda van a aparecer los posibles valores de verdad de las proposiciones simples o de las proposiciones en general que intervienen en esta proposición compuesta, y en la parte derecha está la proposición compuesta con los valores de verdad correspondientes a este. Disculpen, en lugar de proposición aquí todo el tiempo, cada vez que diga proposición me estoy refiriendo a fórmula bien formada, ¿correcto? Entonces a veces por la costumbre de hablar de un curso de lógica de manera lógica proposicional se me queda la palabra proposición, pero ya una vez en el lenguaje más formal de la matemática se debe llamar fórmula bien formada. Entonces, si mi fórmula P tiene valor de verdad verdadero, entonces la negación de P va a tener que tener el valor de verdad falso. Y si aquí es falso, aquí tiene que ser verdadero. Entonces, esta es la definición de los valores de verdad de la negación de P a partir de P. Tenemos también la conjunción aquí. Entonces la conjunción es así. Acá podemos hacer una división punteada tal vez para no confundirnos. Aquí vamos a poner todas las posibilidades de valores para P y Q, pero usualmente hay una regla para escribir todas las posibilidades de manera simple, ¿no? Por ejemplo, empezamos aquí, verdad, verdad, falso, falso, aquí verdad, falso, verdad, falso. Entonces la fórmula bien formada compuesta P y Q va a tener, o sea, es la fórmula bien formada que tiene el valor de verdad verdadero solamente cuando ambos P y Q tienen el valor de verdad verdadero. Entonces aquí sería verdad y todos los demás casos van a ser falsos. Vamos a pasar a la disyunción, lo que se lee como O en el metalenguaje, ¿no? Y bueno, la disyunción va a tener el valor de verdad falso solamente cuando ambos tengan un valor de verdad falso. Todo lo demás es verdadero, ¿no? Vamos a ver ahora la condicional. Entonces la condicional solamente va a ser falsa cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. O sea, aquí y en todos los demás casos va a ser verdadero. Tenemos también la bicondicional, cuya tabla va a tener el valor verdadero cuando P y Q tengan el mismo valor. O sea, cuando ambos sean verdaderos o cuando ambos sean falsos. En los demás casos va a ser falso. Entonces nos faltan los cuantificadores. Para los cuantificadores, infelizmente, por causa del cuantificador universal para todo, entonces aquí esto va a ser verdadero cuando P de X sea verdadero para todos los posibles símbolos X que puedan intervenir, que puedan ser reemplazados aquí en P de X. Entonces, infelizmente no se va a poder hacer una tabla porque sería una tabla infinita, ¿correcto? Por lo que aquí para definir esto vamos a decir que se usa el metalenguaje. Entonces suena un poco complicado, pero es simple, es algo que ya sabemos, ¿no? Entonces aquí cuantificador universal, ¿no? Entonces una fórmula bien formada de este tipo es verdad cuando es verdad para cualquier símbolo de conjunto, ¿no? Entonces parece que dentro de esta definición para cualquier símbolo de conjunto ya estamos utilizando otro para todo, o otro para cualquier, ya aparece otro cuantificador universal. Entonces ahí es que está el detalle, ¿no? Para definir la semántica de esta fórmula bien formada con cuantificador universal, estamos usando el metalenguaje, donde en ese metalenguaje ya parece que hay implícitamente otro cuantificador universal, pero en este caso ya no sería de nuestra lógica formal de aquí de esta teoría de conjuntos, sino de nuestra lógica proposicional de nuestro metalenguaje, lo que se llamaría ya metalógica, correcto. Entonces estamos usando metalógica para definir, ¿no? Lógicamente el valor de verdad de este cuantificador universal. Pero bueno, no hay que complicarnos por eso, no vamos a hablar aquí de metalógica ni de metademostraciones porque no
no queremos metahumanizarnos, entonces vamos a asumir que entendemos esto, ¿no? Simplemente. Es una fórmula de este tipo en la teoría de conjuntos va a ser verdadera cuando para cualquier conjunto de X se cumpla que P de X es verdad. ¿Sí? Eso es fácil de entender. Pueden olvidarse de lo que comenté, metalenguaje y todo eso, ¿no? A menos de ser necesario hacer la diferencia, yo se los voy a hacer saber. Entonces, en la práctica es algo simple. ¿Está bien? Y el existencial, finalmente, es verdad cuando aquí P de A es verdad para algún símbolo de conjunto A. Entonces una fórmula de este tipo, ¿no? Con X, que debes entender como que es variable, no existe X tal que P de X. Esto es verdadero cuando P de A es verdadera para algún símbolo de conjunto A. Aquí le pongo A como que para indicar que es un símbolo fijado, es un símbolo, una constante, ¿sí? Entonces, eso es algo que vamos a asumir que estamos entendiendo, o sea, es entendible, entonces vamos a asumirlo por ahí. Y ya tenemos entonces, ¿no? A partir de esta asunción de que todas las fórmulas elementales son verdaderas o son falsas, ya tenemos los valores de verdad de la negación, la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y cuantificador universal, ¿sí? Lo siguiente que vamos a estudiar, una vez que ya sabemos valorar, ya sabemos dar valores de verdad a estas proposiciones, a estas fórmulas bien formadas compuestas, vamos a definir en nuestro metalenguaje, vamos a definir dos tipos especiales de fórmulas bien formadas compuestas, ¿no? Tenemos las tautologías y las contradicciones. Entonces, es una proposición compuesta, fórmula bien formada compuesta, que siempre admite el valor independientemente de los valores de las fórmulas bien formadas que la componen, ¿no? Que la conforman. Entonces, vamos a colocar un ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo sería negación de P y negación, así, negación de esta fórmula bien formada compuesta P y negación. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que esto de aquí es una tautología? Bueno, hacemos la tablita de verdad, ¿no? Entonces, como esta fórmula bien formada compuesta está dependiendo solo de una fórmula bien formada más simple o elemental, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Hacemos la tabla de, ¿sí? Ponemos el P aquí y aquí negación de P y negación. Sabemos que P puede ser verdadero o falso. Entonces aquí tenemos, cuando P es verdadero, en negación de P ya sabemos que siempre va a tener el opuesto, el signo contrario, el valor contrario que sería F, ¿no? Para no escribir tanto aquí, en la parte derecha vamos a hacer un pequeño artificio para la tabla de verdad. Entonces vamos a colocar la negación de P aquí, ¿no? Como la proposición contraria, la vamos a colocar aquí. Ya sabemos que aquí va a ser, si P es verdadero, negación de P va a ser falso, y si es falso va a ser verdadero, ¿no? Entonces aquí ya tenemos lo siguiente, ¿no? Si P es verdadero, negación de P va a ser falso, entonces la conjunción de algo verdadero y algo falso, eso siempre va a ser falso, ¿no? Porque solo era verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces la negación de todo esto va a ser verdad. Ahora, si P es falso, la negación va a ser verdadera y la conjunción de algo falso con algo verdadero también va a ser, por lo tanto la negación de ese falso va a ser verdadero. Entonces esta va a ser los valores de verdad de esta proposición compuesta y ya vemos que independientemente de los valores de P, pueden ser verdad o falso, esta proposición compuesta va a tener los valores de verdad y verdad. O sea, siempre va a ser verdadera, por lo tanto es lo que se conoce como una tautología, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de una tautología. En realidad esta tautología se llama principio de no contradicción, ¿sí? Solo ¿qué es lo que me dice? Que la negación, ¿no? De que una fórmula bien formada y su negación, ¿no? O sea, eso siempre es verdadero. Eso significa que lo que está aquí adentro siempre es falso. O sea, esto de aquí es falso. O sea, una fórmula bien formada y la negación de esa fórmula bien formada, eso siempre va a ser falso. O sea, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿correcto? Es el principio de una contradicción. Por lo menos para las elementales eso se cumple, ¿no? Porque simplemente estamos usando las reglas de valoraciones de las compuestas a partir de las elementales. Entonces las contradicciones, ahora vamos a ver qué es una contradicción. Una contradicción es una fórmula bien formada, compuesta, que siempre admite el valor falso, independientemente de los valores de verdad de la fórmula informada que la conforma, ¿no? Como un ejemplo de esto, vamos a colocar inmediatamente lo que estaba dentro de esta negación en el principio de no contradicción, ¿no? Porque ya sabíamos, pues, que la tabla de esto de aquí, de P y negación de P, es todo falso. Entonces, independientemente de P, que es la proposición o la fórmula bien formada simple que la conforma, entonces vemos que esta conjunción de aquí adentro siempre está dando falso. Por lo tanto, es una contradicción, ¿no? Ahora vamos a estudiar algo importante, son las equivalencias lógicas.
Entonces, una equivalencia lógica es básicamente una relación entre dos fórmulas bien formadas, pues que me dice que ellas siempre van a tener los mismos valores de verdad, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí, ¿no? Las fórmulas bien formadas P y Q son lógicamente equivalentes si la fórmula bien formada P, si solo si Q, es una tautología. Y también tenemos implicaciones lógicas, ¿no? ¿Qué me dice? ¿No? La fórmula bien formada P implica lógicamente la fórmula bien formada Q si la fórmula bien formada es también una tautología. En este caso se escribe, ¿no? Se escribe abreviadamente, ¿no? P de esta manera, ¿no? Es lógicamente equivalente a Q, o también se escribe así, ¿no? Como una bicondicional, pero con doble línea, ¿no? Cualquiera de estas dos es una abreviación para decir que P y Q son lógicamente equivalentes, ¿correcto? En el caso de la implicación lógica, ¿no? En este caso vamos a escribir simplemente P y como una condicional doble Q, ¿no? Eso significa que esta condicional, esta fórmula bien formada, esta tautología, ¿correcto? Hay que entender eso, porque eso va a ser importante cuando hablemos de teoremas y demostración, ¿sí? Que lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, a estas equivalencias e implicaciones lógicas le vamos a llamar relaciones lógicas, ¿sí? Entonces vamos a ver las principales equivalencias lógicas e implicaciones lógicas en esta teoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ejemplos de equivalencias lógicas respecto a estos tres primeros símbolos lógicos, negación, conjunción y disyunción, tenemos la siguiente, ¿no? Tenemos la doble negación, que la negación de la negación de P es lógicamente equivalente a P. Idempotencia, que P y P es lógicamente equivalente a P. P o P es equivalente a P. La conmutatividad, que nos dice que P y Q es equivalente a Q y P. Y análogamente con la disyunción, P o Q equivale a Q o P, ¿no? También tenemos la absorción, que esta fórmula bien formada P o P y Q, esto es lógicamente equivalente a P. Y P y P o Q es lógicamente equivalente a P, ¿no? Tenemos la asociatividad, que no importa en qué orden nosotros apliquemos la disyunción, y análogamente con la conjunción, no importa en qué orden tome cuando es una fórmula bien formada a base de conjunciones. La distributividad, ¿no? Si tengo P, O, Q y R, esto equivale a P o Q y P o R. Y si tenemos con los intercambiando los conectivos, ¿no? Si tengo P, I, Q o R, eso no es otra cosa que P y Q o P y R, ¿correcto? Y finalmente tenemos las leyes de Morgan, ¿no? Que básicamente es la negación de la fórmula bien formada P o Q, eso equivale a la negación de P y la negación de Q. Y también tenemos con la conjunción, ¿no? La negación de P y Q, eso equivale a la negación de P o la negación de Q. Vemos que se niegan ambas fórmulas bien formadas y se cambia el conectivo O por I y viceversa, ¿sí? Entonces, estas son, digamos, las equivalencias más importantes que vamos a ver más adelante que se usan en algunos ejemplos, ¿no? de demostraciones de teoría de conjuntos. Y bueno, esto es respecto a estas tres, ¿no? Vamos a modo de ejemplo también, digamos que metademostrar una de estas equivalencias, ¿sí? A ver, por ejemplo, la distributiva, que intervienen tres fórmulas bien formadas simples. Entonces, para ejemplificar cómo hacer una tabla de verdad de tres valores, ¿no? Entonces vamos a resolver a modo de ejemplo alguna de estas dos. Ya, vamos a colocar vamos a metademostrar eso. Vamos a ver que eso en efecto va a ser una equivalencia lógica, ¿no? Entonces, por un lado ponemos las tres que intervienen, ¿no? P, Q, R. Por otro lado ponemos la P, I, Q o R, aquí paréntesis, porque la condicional está aplicando aquí, la bicondicional está aplicando aquí sería P y Q o no. Entonces notemos que debemos colocar los paréntesis, ¿no? A la izquierda y a la derecha, porque eso me está indicando que, ¿no? Que esta bicondicional está relacionando esta fórmula bien formada compuesta con esta fórmula bien formada compuesta, ¿no? Entonces, al poner los paréntesis estamos dándole la jerarquía a esta bicondicional, que es justamente, ¿no? Es una tautología. Entonces vamos a verificar que en efecto se cumple. Para tres fórmulas bien formadas simples vamos a colocar los valores, las posibles combinaciones de valores de verdad de la siguiente forma, ¿no? Se pone así. Entonces ya no voy a colocar aquí las líneas verticales puntuadas, vamos a colocar simplemente 4 veces B, 4 veces F, ¿correcto? Como son tres fórmulas informadas, entonces van a haber 8 posibles combinaciones, van a haber 2 al cubo, 8 posibles combinaciones entre ellas, ¿no? Aquí se escribe la segunda BB, FF, BB, FF.
Y la tercera podemos simplemente colocamos simplemente BF, 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 BF. Todas estas filas son todas las posibles combinaciones de valores de verdad de estas tres fórmulas simples. Entonces ahora vamos a analizar qué sucede aquí, ¿no? En esta bicondicional. Primero vamos a ver la fórmula de la izquierda. Notemos que el conector principal es esta conjunción. Aquí tenemos P y acá tenemos Q o R, ¿sí? Entonces vamos a ver los posibles valores de verdad de Q o R primero, ¿no? Como la disyunción es verdad es falsa solamente cuando los dos son falsos, entonces tenemos que los dos son falsos, Q y R simplemente en la cuarta fila y la octava fila, ¿no? Entonces en la cuarta fila va a ser falso y en la octava fila va a ser falso. Todo lo demás va a ser verdadero. En todas las demás filas va a ser verdadero, Q o R. Ahora la conjunción solamente va a ser verdad cuando ambas sean verdad. Entonces, de las partes verdaderas de QR, vamos a ver cuándo P va a ser verdad, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Q y R es verdadera en las tres primeras filas. Y en las tres primeras filas P también es verdadera. Por lo tanto, esta conjunción es verdadera en las tres primeras. Aquí, en la cuarta fila, esto es falso. Sin importar el valor de P, siempre va a ser falso. Ahora, en la quinta, sexta y séptima fila, Q y R son verdaderos. Infelizmente, P en la quinta, sexta y séptima siempre va a ser falso, ¿no? Entonces, todo esto va a ser falso. Y en la última... En la octava Q o R también es falso. Entonces, sin importar el valor de P, siempre va a ser falso la conjunción. Por lo tanto, esta conjunción, que me está determinando la fórmula bien formada de la izquierda, me dice que esta fórmula bien formada de la izquierda va a tener los valores de verdad B, B, B y el resto F, ¿no? Ahora, analizando la fórmula bien formada de la derecha, tenemos el conectivo principal, que es esta disyunción, y estas conjunciones son conectivos, ¿no? Secundarios que vamos a calcular primero, ¿no? Entonces, primero esta conjunción P y Q solamente va a ser verdad cuando P y Q sean verdaderos, ¿no? Y si vemos las filas de aquí, solo pasa en la primera y en la segunda fila. Todo lo demás va a ser falso. Para P y R, vamos a ver en qué filas ellos tienen ambos verdad, ¿no? P y R tienen verdad en la primera y en la tercera. Después siempre tienen valores, ¿no? Alguno de ellos falso, por lo tanto todo lo demás va a ser falso. Entonces P y R es verdad, falso, verdad y todo lo demás falso. Entonces, para finalizar los valores de la fórmula bien formada de la derecha total, analizamos esta disyunción. La disyunción es falso solamente cuando ambos son falsos. Entonces vemos cuando ambos son falsos solamente a partir de la cuarta fila, ¿no? Falso, 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 falso. Por lo tanto, esta disyunción nos arroja B, B, B y todo lo demás F. Entonces tenemos una bicondicional, ¿no? Que ahora tenemos que ver los valores de la bicondicional a partir de los valores de la izquierda y la derecha. En la izquierda, los valores de la fórmula total de la izquierda eran estos de aquí, B, B, B y todo lo demás F, y los valores de la fórmula total de la derecha era B, B, B y también todo lo demás F, ¿no? Vemos que son iguales siempre en cada fila, por lo tanto la bicondicional va a tener siempre el valor de verdad verdadero. Lo que me estaría demostrando, ¿no? Que esta es una equivalencia lógica entre esta fórmula y esta fórmula, ¿no? Por lo tanto, ya hemos verificado eso. Todas las demás son verificables también con tablas de verdad, ¿no? Esas verificaciones que yo estoy llamando es lo que se llamaría una metademostración en esta parte del análisis lógico de este lenguaje formal, ¿correcto? Entonces, ya tenemos esos ejemplos de equivalencia lógica respecto a negación, conjunción y disyunción. Vamos a ver ahora algunos ejemplos respecto a los conectivos restantes, ¿no? Bien, entre los ejemplos más útiles, más comunes de equivalencia respecto a la condicional y bicondicional tenemos lo siguiente, ¿no? Que P entonces Q, eso es lógicamente equivalente a la negación de P o Q, ¿sí? Es una equivalencia lógica usualmente usada en demostraciones. La segunda es aún más usada, ¿no? Me dice que que P entonces Q equivale a negación de Q, entonces negación de P, ¿no? Entonces esto de aquí es un nombre común, es un nombre conocido que se llama propiedad de contra, es la equivalencia entre una condicional y su contra recíproca. Y es bastante usado en demostraciones. Tenemos la negación de la condicional, ¿no? Que eso equivale a P y negación de Q. Tenemos para la bicondicional, por ejemplo, la bicondicional de P y Q es lógicamente equivalente a la bicondicional de las negaciones. Y la de aquí también es la última de aquí de la bicondicional. Eso es muy importante porque es la más usada en demostraciones de tipo sí, solamente sí, ¿no? Entonces, la bicondicional de P y Q es equivalente a la condicional, ¿no? P entonces Q, y la condicional de Q implica P. Entonces, esto de aquí no sé si tiene un nombre, pero vamos a poner un nombre porque
es recontra importante, ¿no? Como vemos, es una relación entre la condicional y la bicondicional. Entonces, relación condicional con bicondicional, sí. Finalmente tenemos estas propiedades adicionales, ¿no? Que como una distributividad de la condicional con la conjunción por la izquierda, ¿no? Hay distributividad por la izquierda de la condicional con la conjunción y con la disyunción, ¿sí? Sin embargo, por la derecha hay una distributividad, pero la disyunción se vuelve conjunción y la conjunción se vuelve disyunción. Entonces digamos que es una pseudo distributividad. En este caso vamos a colocarle aquí, ¿no? Que esto es distributividad a izquierda, ¿no? De la conjunción y disyunción con la condicional, y estos son como una especie de distributividad, pseudo distributividad, ¿no? A derecha. Bueno, eso no sé si van a ser utilizadas, pero por lo menos las estoy comentando, ¿no? Entonces, todas estas equivalencias lógicas son verificables a través de tablas de verdad, al igual que hicimos aquí arriba, ¿correcto? Para quien esté interesado en verificarlo, a manera de práctica podría hacer las respectivas verificaciones, ¿sí? De esa manera ya se relaciona más con este tema de la lógica de este lenguaje, ¿no? Y finalmente, en esta parte de equivalencias lógicas respecto a los cuantificadores, tenemos estas proposiciones más relevantes, ¿no? Primero son las proposiciones de negación, son las propiedades de negación. Entonces, la negación del universal, la negación de un universal del tipo para todo x p de x, eso es lógicamente equivalente al existencial, ¿no? De la negación de la fórmula p de x. La negación del existencial de la fórmula p de x, eso es lógicamente equivalente al universal, al cuantificador universal de la negación de p de la fórmula p de x, ¿correcto? Entonces aquí también tenemos la propiedad de distributividad respecto a la conjunción, que el cuantificador universal, ¿no? De una conjunción, eso equivale a una conjunción del cuantificador universal distribuido en las fórmulas que aparecían en la conjunción. Análogamente tenemos la propiedad de el existencial con la disyunción. El existencial se distribuye, ¿no? Con las disyunciones de dos fórmulas bien formadas, es equivalente a la disyunción de dos existenciales, ¿correcto? Como una pequeña observación, generalmente no se cumple que el universal se distribuye con la disyunción, y generalmente no se cumple que la existencial se distribuye con la conjunción, ¿correcto? Entonces esto es respecto a una sola variable en la cuantificación, y respecto a dos variables en la cuantificación tenemos estas propiedades que se llaman propiedades de anidados, ¿no? Entonces, para los anidados, en este caso simplemente vamos a usar dos variables, y son las conmutatividad, ¿no? En realidad es conmutatividad de anidados. Entonces, como tenemos un para todo x, para todo y, una proposición, ¿no? Con los símbolos x y y, eso va a ser equivalente para todo y, para todo x, la misma fórmula bien formada. Y el existencial también, existencial de x con existencial de y de esta fórmula x y también va a ser equivalente a la existencial de y del existencial de x de la misma fórmula en x y y, ¿correcto? Entonces, estas son las propiedades más importantes de los cuantificadores. Las verificaciones de esto, como ya había comentado, con cuantificadores se usa el metalenguaje, y por tanto se llamarían metademostraciones. O sea, esto no se puede verificar con tablas de verdad, sino con las metademostraciones debidas a las definiciones de estos cuantificadores, pero no lo vamos a escribir aquí, simplemente vamos a asumir que eso se cumple, ¿correcto? Y bien, para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos, los ejemplos más importantes de implicaciones lógicas, ¿no? Como ya me cansé de escribir, simplemente los estoy pegando aquí, lo más importantes, o por lo menos lo que más vamos a usar. Entre ellos tenemos el mode poniendo ponens, ¿no? Que me dice que si yo tengo la fórmula P, entonces Q, y la fórmula P, eso me implica lógicamente la fórmula, ¿no? Entonces, estas implicaciones lógicas es lo que se conocen como razonamientos lógicos o inferencias lógicas. Me dice que si yo tengo una fórmula verdadera de este tipo, o sea, P me está condicionando Q, si esto es verdad y P es verdad, entonces yo puedo deducir que Q es verdad, ¿sí? Esa es la base para los razonamientos lógicos cuando hacemos demostraciones matemáticas, ¿correcto? Entonces, eso vamos a ver en el siguiente video con más calma. Vamos a explicar cómo se usan estas implicaciones lógicas al momento de hacer demostración, ¿correcto? Tenemos también, por ejemplo, el modus tollendo tollens, que de P entonces Q y de la negación de Q, yo puedo, eso me implica lógicamente la negación de P. Tenemos el silogismo, ¿no? Que básicamente es como una transitividad, ¿no? Si yo tengo P entonces Q y también tengo Q entonces R, entonces implica lógicamente que P condiciona a R. Entonces también es usado en demostraciones esto. Si yo quiero llegar de una fórmula P a una fórmula R, yo puedo hacer varias etapas sucesivas, ¿no? Con fórmulas intermediarias hasta que al final, por el silogismo, yo voy a obtener que se cumple la fórmula directamente de P hasta R. Tenemos también el silogismo disyuntivo,
¿no? Es otra equivalencia de P o Q y de la negación de P se deduce Q, ¿no? Tenemos especificación universal, que esta es bastante usada, se llama particularización universal también, ¿no? Yo tengo esta fórmula para todo x, P de x es verdad, entonces esto implica lógicamente que la fórmula P de A va a ser verdadera con A siendo un elemento, un símbolo en realidad, aquí debe ser un símbolo, ¿sí? Un símbolo cualquiera, ¿no? Es un símbolo cualquiera de eso se llama especificación o particularización universal, ¿correcto? También tenemos la generalización universal, ¿no? Que si se cumple, ¿no? P de A siendo A un símbolo arbitrario de mi lenguaje, yo voy a poder deducir que en realidad esta fórmula con cuantificador universal es verdad, ¿no? Entonces, si yo verifico, digamos, en una demostración que la fórmula P de A es verdad, independientemente de cuál sea A, entonces yo puedo deducir que se está cumpliendo, ¿no? La fórmula para todo x, P de x, la fórmula con cuantificador universal. Tenemos también la especificación existencial, ¿sí? Que si yo tengo que es verdadera la fórmula existencial, ¿no? Existe x tal que P de x, bueno, ojo, aquí están trabajando con coma, pero nosotros hayamos trabajado la notación de las fórmulas con cuantificadores con paréntesis, aquí también con paréntesis y aquí también con paréntesis. Vamos a adaptar a nuestra notación. Entonces, la especificación universal me dice, ¿no? Que de la fórmula existe x tal que P de x, yo puedo deducir que se cumple la fórmula P de A, o sea que la fórmula P de A es verdadera, con A siendo algún símbolo del conjunto, entre paréntesis, el símbolo al que se está refiriendo a la existencia, porque la existencia justamente me está diciendo que P de A va a ser verdad para algún A. Entonces, ¿no? Por propia definición se está obteniendo, digamos, esta implicación lógica, ¿sí? Entonces, ya tengo estos principales ejemplos de implicaciones lógicas, ¿no? Las verificaciones de las implicaciones lógicas que no llevan cuantificadores, por ejemplo, o el silogismo disyuntivo, todas estas, ¿sí? Son verificables con tabla de verdad, al igual que como probamos con equivalencia lógica, se puede verificar, son verificables con tabla de verdad. Y para las propiedades con cuantificadores, bueno, ya sabíamos que esos son verificables con metalenguaje, con metademostraciones, pero solo vamos a asumirlo, no es necesario que lo verifiquen, ¿correcto? Por lo tanto, ya finalizamos con esta clase, colocando los ejemplos de implicaciones lógicas. En la siguiente clase, en el siguiente video, vamos a ver cómo utilizamos las equivalencias lógicas y las implicaciones lógicas para hacer demostraciones, ¿no? O sea, vamos a definir lo que son los axiomas, los teoremas, las demostraciones, y vamos a ver cómo esta lógica se aplica a las demostraciones, porque las demostraciones son la base, ¿no?, de nuestro estudio de la teoría de conjuntos, en general del estudio de la matemática. Bien, entonces nos vemos la próxima clase.